Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. Pues aquí continuando con los temas de historia. En esta ocasión vamos a ver dos temas, el tema de los incas y un panorama general de la Edad Media. Bien, de las zonas geográficas importantes en el continente americano, donde se desarrollaron culturas agrícolas, pues ya habíamos visto una primera que era Mesoamérica, la cual pues la vimos un poco ampliamente. Y bueno, la otra cultura es la región de los Andes. Para los que no sepamos bien dónde están los Andes es una cordillera kilométrica que abarca todo el continente sudamericano y que bueno, obviamente aquí hay un choque de dos placas, ¿verdad? Donde está la placa sudamericana y por aquí el Pacífico, y ese choque provocó que esta cordillera se elevara en esta parte. Entonces esto que crea en el continente sudamericano, pues crea una combinación de dos climas. La altitud va generando frío y en esta zona verde que vemos, es intencional esta imagen, pues es la selva del Amazonas, donde el río Amazonas abastece toda esta zona y pues es selvática. Entonces, pues en esta zona combinada entre selva y altitud de montañas, pues se desarrolló esta cultura sudamericana. Normalmente la mayoría nos vamos por simplemente los incas, pero los incas fueron el grupo indígena que vivió hasta el final de la época colonial, casi duraron 100 años, y pues previamente a los incas existieron otras culturas. Por ahí destaca Chavín, 1200 años antes de Cristo, casi coincide con los olmecas en México. Tiahuanaco, que bueno, aquí lo interesante, Tiahuanaco, lo interesante es, por ejemplo, esta puerta del sol, ¿verdad? La gente de este lugar, sus calendarios, su vida estaba en base al sol, a sus movimientos y bueno, pues sus monumentos religiosos. Esta imagen está padrísima donde se ve el sol en medio de la puerta. Hay otra cultura famosísima a nivel internacional que es Nazca, en Perú, donde bueno, pues los habitantes de Nazca extrañamente hicieron estas figuras en el piso y pues vistas desde ahora con drones o con fotografías aéreas, pues se alcanza a ver las dimensiones, ¿verdad? Son aquí representando un colibrí y hay muchísimas más, ¿verdad? Bueno, está la cultura moche, 100 al 700 después de Cristo, y Wari, el 550 al 900. Las características de las culturas sudamericanas, bueno, yo creo que la más importante de todas es que ellos son los creadores de las papas. La papa en realidad es una raíz, pero bastante ancha, que bueno, pues es comestible, y aquí vemos los distintos tipos incluso de papa que hay en Perú. Este producto se hizo tan popular en Europa que incluso hoy tenemos países como Alemania que son los productores número uno de papa en lugar de los peruanos. El maíz, por acá procedente de América, y el algodón. Bien, la gente de Perú y de la zona andina pues domesticaron a las llamas. Las llamas son estos mamíferos que bueno, son utilizados para carga, y las alpacas con rumiantes muy similares a las llamas, y por acá están otros dos, la vicuña y el guanaco. ¿Qué es lo importante de estas culturas sudamericanas? Pues una cosa impresionante, que es que construyeron caminos a lo largo de toda la cordillera, es decir, los arqueólogos están sorprendidos de la cantidad de restos de caminos que hay en la cordillera de los Andes, y esto nos habla pues que estos grupos tenían bastante comunicación. Los centros ceremoniales, como los que vimos hace un momento, y utilizaban también canales de riego. Esto es muy común en varias culturas agrícolas en el mundo. Los sudamericanos también practicaban los sacrificios humanos. ¿Para qué? Pues para pedirle a los dioses que por ahí les ayudara en un fenómeno que no se ha quitado ni se va a quitar nunca en esta zona, que es el fenómeno del niño. Este fenómeno, se los explico con la imagen anterior,
es que las corrientes de agua caliente y fría se combinan en esta parte, generan una especie como de remolino, y esto provoca que los peces se vayan hacia otros lugares, entonces faltan peces en esto, y también provoca lluvias y huracanes en esta zona. Entonces el problema que siempre han tenido en Perú, no hoy, sino durante miles de años o cientos de años, o desde que todavía ni existía el ser humano, pues es este fenómeno, ¿verdad? Es un fenómeno natural de la Tierra. Los sudamericanos, igual que los grupos de México o de cualquier parte del mundo, pues inventan su calendario. Y aquí hay un dato muy interesante: la gente de Sudamérica utiliza metales, ¿verdad? El oro, aquí vemos una de las máximas joyas de la cultura sudamericana, que es una careta de oro, ¿verdad? Donde pues obviamente están representando al sol. La plata y el cobre, ¿verdad? Estos metales que, bueno, pues nos está hablando de que al igual que en Europa ya se estaba llegando en América a la edad de los metales. Hay un grupo en México, bueno, perdón, dos, los purépechas de Michoacán y los mixtecos en Oaxaca, que también ya utilizaban el metal. Los aztecas no. Bien, los incas, como ya lo mencioné, son la última cultura en Sudamérica. Dominaron un extenso imperio. Por aquí vemos una representación y casi son la zona pues montañosa que vimos en el mapa de arriba. Los incas construyeron Machu Picchu, una ciudad a 2.490 metros sobre el nivel del mar, es altísimo. De hecho, estas ruinas se quedaron abandonadas y por ahí hasta 1930 en Perú se volvieron a encontrar y se volvieron un atractivo turístico, y sigue siendo una duda para los arqueólogos cómo se construyó este lugar. Lo que sí es que para los incas este era como un espacio para irse de vacaciones, ¿verdad? Ellos llegaban ahí, descansaban y bueno, se retiraban. ¿Por qué? Porque la principal ciudad de los incas es Cusco, o fue Cusco, ¿verdad? Aquí vemos imágenes de Cusco hoy, ya dominado acá por los españoles, una construcción indígena por acá también, y bueno, pues la ciudad se ha ido creciendo, Cusco en Perú. Y aquí vemos una imagen del famosísimo Atahualpa, uno de los principales guerreros de la cultura inca. La palabra inca pues significa gobernante. Entonces los españoles cuando llegan pues casi les dicen pues ve a ver con el inca, y por eso los españoles pues en general les pusieron incas, pero quiero que me entiendan que es un error porque inca solamente era para el gobernante. Su idioma es el quechua, y que hoy día se sigue hablando. Y hay un dato aquí muy interesante: los famosos quipu, ¿verdad? Son estos lazos donde hacían nuditos, y bueno, pues son un tesoro esto en Perú, ¿verdad? Porque bueno, pues se utilizaban para o contabilizar cosas, ¿verdad? Determinadas cantidades de cosas, o incluso acontecimientos. Hace 20 nudos que ocurrió tal cosa, ¿no? Espero que se entienda. ¿Qué más? Pues la gente en Perú y en estas zonas sudamericanas, y sobre todo si vienen en las zonas montañosas, pues sabemos que cada vez que va uno subiendo las montañas se va disminuyendo la cantidad de oxígeno y cuesta trabajo respirar. Entonces es muy común que la gente en Sudamérica utilice la coca, una hoja que, bueno, como bien dice su nombre, pues es el origen de la cocaína. Y esta hoja que se la tomaban ya sea masticada o en té, pues servía para que el corazón se acelerara y pudieran nuevamente respirar y poder aguantar estas altitudes. El ser humano lo más que alcanza a llegar son casi 3.500 metros, 4.000 metros es lo más que se puede, y pues quiero que me entiendan que 2.500 metros sobre el nivel del mar pues es bastante alto. Sus principales dioses eran Viracocha, el dios creador, Inti, ¿verdad? El dios del sol. Y pues como ya vimos, los anteriores grupos ya lo utilizaban y lo veneraban. Bien, panorama del periodo, la Edad Media. Ya les había comentado, pues necesitamos adelantar tantito en temas. La Edad Media se ubica precisamente entre la Edad Antigua y la Edad Moderna. La Edad Media comienza en el año 476 después de Cristo, cuando en el Imperio Romano de Occidente es invadida por los bárbaros que vienen de acá, conquistan Roma, y todos los pueblos que quedaron aquí fueron mezclándose entre
entre estos bárbaros conocidos también como germanos y los antiguos habitantes del Imperio Romano de Occidente. Y la Edad Media se termina en 1453 después de Cristo, cuando la ciudad de Constantinopla, que está aquí, fue conquistada por los turcos. Ahorita vamos a ver más adelante, pero cuando cae esta ciudad, 1453, pues se termina la Edad Media. Van a decir, bueno, casi son 1000 años de distancia, del 476 después de Cristo a 1453, son casi 900 y cacho años, ¿verdad? Y eso es lo que dura la Edad Media. Durante la Edad Media, o durante estos 1000 años, ¿qué ocurre? Bueno, el Imperio Romano de Oriente, que está de este lado, donde Constantinopla, sobrevive, pero deja de llamarse Imperio Romano de Oriente y ahora se llama Imperio Bizantino. Aquí vemos unas muestras de arte bizantino. ¿Qué más? En un lugar un poco alejado del Imperio Romano, por acá en Arabia, un personaje llamado Mahoma crea una nueva religión, y esta religión poco a poco se va extendiendo por varias partes de Asia, norte de África, e incluso llega a la mismísima España, ¿verdad? En Europa. Es decir, los árabes atraviesan por aquí, van conquistando, su objetivo era conquistar el resto de Europa, pero los detienen, y Constantinopla, recordemos que es la capital del Imperio bizantino, pues está aquí, ¿verdad? Está muy cercana ya a los turcos, y cuando los turcos conquistan esta zona, se acaba, repito, la Edad Media. Junto entonces con los islámicos, también en Asia, en la parte acá a la derecha, China, India y Japón tienen su desarrollo. Y bueno, en Europa, curiosamente, las actividades se vuelven agrícolas, es decir, esta parte que quedó dominada por los bizantinos, perdón, por los bárbaros, se volvió agrícola, ¿verdad? Es decir, dejó esa grandeza del Imperio Romano, de Grecia, y regresaron a una forma bien primitiva, ¿verdad? A la agricultura. Bien, ¿qué más? Los nobles se volvieron los más importantes en la sociedad europea, pero los nobles militares, es decir, la gente que utilizaba espadas, caballos, lanzas, y esos se volvieron de lo más alto. Surge el feudalismo, que es un sistema económico donde los reyes y los nobles son dueños de las tierras y los siervos trabajan las tierras. Voy a regresar a una diapositiva. Si ustedes observan aquí, probablemente este es un señor feudal, es dueño de las tierras. Estas personas no son dueños de tierras y van con el señor feudal y le dicen: oye, ¿sabes qué? Yo te trabajo tus tierras, tú no puedes solito cultivar todo, y dame una parte de la cosecha. Entonces el señor feudal, que normalmente era militar, dijimos que la sociedad se vuelve militar, pues dice, ok, ¿verdad? Entonces este señor ya no trabaja y los que están trabajando son sus siervos. Quiero que me entiendan, no son esclavos, ¿verdad? Los esclavos son personas que no se les paga nada. En la Edad Media también surgen los 3 cultos religiosos monoteístas. Monoteísta significa creyentes en un solo Dios, que son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Al final de cuentas, los 3 adoran al mismo Dios, nomás que aquí se llama Yahvé, acá se llama Dios y por acá se llama Alá, ¿verdad? Pero en realidad pues son 3. Y si alguien quiere saber un poquito las diferencias, aquí están, ¿verdad? Nomás que pues, no me ha dado tiempo para explicarlas. Bien, en Europa la Iglesia Católica se convierte en la más importante de todas, y incluso la Iglesia está por encima de los reyes y con obvia razón de los nobles y de los siervos y de todo el mundo. Los únicos que recuperan los conocimientos de la Grecia y Roma fueron los árabes, y como estaban separados de Europa, Europa se quedó 1000 años sin saber de nada de Grecia y Roma, sus orígenes. Bien, la tarea es pasar este apunte de lo más importante que acabamos de mencionar en este video de historia en tu cuaderno de ciencias sociales, en la parte de historia. No olvides poner la fecha del título, y al final necesito que me hagas un dibujo elaborado por ti sobre algún tema de la Edad Media, ya sea un castillo, un guerrero, etc. Bien, es todo, jóvenes. Gracias.